que se manifieste en nuestro semblante. Proverbios capítulo 18, el verso 14, dice de la siguiente manera: el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? El título de lo que vamos a estar viendo esta noche, a la luz de la porción de la palabra de Dios que corresponde en el libro de Hebreos, es el siguiente: cuando los problemas hacen tu rostro brillar. Cuando los problemas hacen tu rostro brillar. Tal vez usted se está preguntando cómo un problema va a hacer que mi rostro brille. Permítame decirle que solo hay una forma, solo hay una manera de hacer que nuestros rostros brillen. ¿Cuántas maneras? Una. ¿Cuántas maneras? Una. Solo hay una manera, solo hay una forma para lograr que nuestros rostros brillen cuando usted y yo estamos enfrentando pruebas. El camino para hacer resplandecer nuestro rostro ante las pruebas es Jesús. ¿Cuál es el camino? Jesús. En Números capítulo 6, versículos 22 al 26, Números 6, 22 al 26, encontramos lo que muchos conocemos como la bendición sacerdotal. Y leo así de la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los israelitas. Les dirán: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Observemos de que esta es la bendición por parte de los sacerdotes del pueblo de Israel al pueblo de Israel. Las palabras que Dios le transmite a Moisés para que Moisés se las transmita a Aarón y a sus hijos son las siguientes. Voy a repetir: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor, diga conmigo, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Es el Señor, mis amados hermanos y hermanas, quien hará resplandecer nuestro rostro en los momentos de la prueba, en los momentos difíciles que enfrentamos en esta vida. Vamos a Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 15. Hechos 6, del 8 al 15. Y vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Hechos 6, capítulos del 8 al 15. Esteban, diga conmigo Esteban. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban,
comenzaron a debatir con él. ¿Qué comenzaron a hacer? A debatir. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban. Diga conmigo, arrestaron a Esteban. Y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, diga conmigo, en ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¿Qué momento para que el Señor, diga conmigo, el Señor, para que el Señor hiciese resplandecer su rostro sobre Esteban? Este resplandor en el rostro de Esteban, en este momento de dificultad, no es, diga conmigo, no es un resplandor propio. Es un resplandor que proviene únicamente de la presencia de Dios en Esteban. Esteban, un hombre lleno de la gracia de Dios. ¿Qué clase de hombre es Esteban? Un hombre lleno de la gracia de Dios. Esteban era un hombre cuya vida estaba impregnada de la gracia de Dios. ¿Qué impregnaba la gracia de Dios? A Esteban. Esteban era un hombre cuya vida estaba impregnada de la gracia de Dios. Cada área, cada rincón de la vida de Esteban estaba cubierta, estaba bañada de la gracia de Dios. No podemos decir que cada área de la vida de Esteban estaba salpicada de la gracia de Dios. Eso sería algo impropio, sería algo incorrecto. Esteban se encontraba sumergido en la gracia de Dios. ¿Cómo se encontraba Esteban? Sumergido en la gracia de Dios. Diga conmigo, sumergido. La gracia de Dios fue lo que le dio a Esteban un rostro firme, un semblante que manifestó seguridad y confianza. Diga conmigo, seguridad y confianza en su Salvador en la hora de la prueba. La vida de Esteban, mis amados hermanos y hermanas, se veía afectada, influenciada, guiada por la gracia de Dios. Una característica de un hombre como Esteban, de un hombre como usted y como yo, que está influenciado por la gracia de Dios, es que sabemos otorgar gracia. Sabemos otorgar gracia
en el momento de la prueba. Quisiera que leyeran juntamente conmigo ahí en el capítulo 7 de Hechos. Hechos 7, y comenzaré a dar lectura en Hechos 7 a partir del versículo 54 hasta el 60. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Recordemos que han traído a Esteban delante del concilio, le han retado, le han formulado una serie de preguntas para tenderle una trampa, y nos encontramos con que Esteban defiende la fe. Y Esteban les da un discurso, un sermón, algunos dirían un regaño. Y leemos de que como resultado de ese discurso, como resultado de ese sermón, como resultado de esa llamada de atención, estos líderes religiosos, ¿qué clase de líderes eran ellos? Religiosos. Se enfurecieron contra Esteban y se nos dice que ellos sostenían sus puños en señal de desafío contra Esteban. Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿de qué estaba lleno Esteban? Fijó la mirada en el cielo. Creo que esa es una característica de un hombre, de una mujer que están viviendo su vida bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. En el momento del desafío, en el momento de la prueba, clavar los ojos, no en esa situación desagradable, no en ese trago amargo, sino que leemos ahí fijar. Diga conmigo, fijar los ojos en el cielo. Eso quiere decir poner los ojos en Dios, porque Dios es quien está en el cielo. Y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Diga conmigo, Esteban oró. Diga conmigo, Esteban oró. Leamos la oración de Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. En el versículo 60 logramos apreciar de que Esteban, en este momento de prueba, otorga gracia a sus perseguidores. En este momento de prueba, Esteban otorga perdón a sus acusadores. Y no son simplemente unos acusadores, son unos calumniadores. Ellos han levantado calumnias, falsos testimonios, mentiras en contra de Esteban. Pero notemos que una característica de un hombre o de una mujer lleno de la gracia de Dios es otorgar gracia a aquellos que la necesitan. En el momento de la prueba,
mis amados hermanos y hermanas, lo que nos puede sostener y afirmar es estar llenos de la gracia de Dios. ¿Qué nos puede sostener y afirmar? Estar llenos de la gracia de Dios. ¿Qué nos puede sostener y afirmar? Esteban no solamente es un hombre lleno de la gracia de Dios, Esteban es un hombre lleno del poder de Dios. Diga conmigo, lleno del poder de Dios. Esteban, por estar lleno de la gracia de Dios, estaba lleno del poder de Dios. Si no está lleno de la gracia, no se puede esperar estar lleno del poder de Dios. Esteban, mis amados hermanos y hermanas, está lleno del Espíritu Santo. Cuando usted y yo leemos que Esteban está lleno del poder de Dios, lo que estamos leyendo es que Esteban está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios. ¿Los oigo? Esto quiere decir que Esteban vivía bajo la influencia, la dirección, la guía del Espíritu Santo. Los pensamientos de Esteban, las decisiones de Esteban, las acciones, diga conmigo acciones. Las acciones de Esteban mostraban la presencia de aquel que vive, la presencia del Espíritu de Cristo. Durante la prueba, lo que nos puede sostener a usted y a mí, lo que puede afirmar nuestro rostro delante de nuestros detractores, es estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones estén siendo influenciadas por el Espíritu Santo. ¿Quién debe influenciar nuestras decisiones? El Espíritu Santo. ¿Quién debe influenciar nuestros pensamientos? El Espíritu Santo. ¿Quién debe influenciar nuestras acciones? El Espíritu Santo. Esto solamente lo vamos a lograr a través de nuestra comunión con el Señor. En la prueba, vivir bajo la influencia del Espíritu Santo es lo que determinará, lo que marcará cómo reaccionamos frente a ella. Esteban, no solamente aprendemos que es un hombre lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, aprendemos que Esteban es un hombre de acción. Diga conmigo acción. Esteban es un hombre de acción. ¿Qué clase de hombre es Esteban? Es un hecho que Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. Esto era lo que hacía que Esteban fuera un hombre de acción. El mensaje de Esteban era un mensaje que estaba acompañado, que estaba respaldado por una vida de acción. Leemos así: Esteban hacía señales y milagros. Mis amados hermanos y hermanas, lo que podemos concluir es que Esteban abrazó su compromiso de servir a Dios y a los hermanos en el cuerpo local con seriedad. ¿Cómo abrazó ese compromiso? Con seriedad y con dedicación. Esteban es uno de aquellos hombres elegidos por la iglesia como diáconos, como servidores, o como yo les diría, como meseros. Previo a la prueba, lo que queremos decir con esto es, antes de la prueba, usted y yo necesitamos ser hombres y mujeres de acción. ¿Qué clase de hombres y de mujeres necesitamos ser? De acción. Hombres y mujeres que hemos abrazado con seriedad nuestro compromiso a servir a Dios y a los hermanos en el cuerpo local.
Pero esto es solo el resultado de los dos primeros. Que usted abrace con seriedad ese compromiso a servir a Dios y a los hermanos en el cuerpo local será solamente el resultado de los dos primeros. Por eso es necesario que usted y yo nos preguntemos, primero, ¿qué tan lleno estoy de la gracia de Dios? Segundo, ¿qué tan lleno estoy de Cristo? Es justo, no solamente necesario que nos preguntemos, es justo que nos preguntemos ¿cómo está mi comunión con Dios? Para así saber qué tan lleno estoy del Espíritu Santo de Dios. De lo contrario, a la hora de la prueba, seremos como cualquiera de los apóstoles antes de Pentecostés, en lugar de ser un Esteban después de Pentecostés. Voy a concluir con Números, capítulo 6, versículos 22 al 26. Entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los israelitas. Les dirán: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Hermanos y hermanas, la única manera como será posible que nuestro rostro resplandezca en medio de la tempestad será por la mano de Dios. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y se una a mí en oración. Ojos cerrados, vamos a tener en este momento